El día de hoy quiero compartir el tercer tema de esta serie que he llamado Esenciales para vivir un buen año. Y al tema le puse una búsqueda intensa. Y vamos a estar en el Salmo 42 y 43. Ahorita entramos con el detalle. ¿Alguna vez usted ha buscado algo con intensidad? ¿Qué? Alguien que cuente. Las llaves. El sobre con la plata que escondí. Pero hay cosas por las que uno se desespera en la búsqueda, ¿sí o no? O sea, ¿alguna vez dejó perdido un hijo? Bueno, a veces uno no los deja perdidos, pero alguna vez en un descuido perdió de vista a un hijo o una hija. Como una hora. Todos hemos perdido algo que hemos buscado intensamente. Vea, y digo yo que hay cosas que uno pierde y las busca con más intensidad porque son más importantes para uno. ¿Quién ha perdido la dieta? ¿Alguna vez? ¿Y la ha buscado intensamente después? No, ¿verdad? Entonces uno busca algo que ha perdido basado en qué tan importante es para mí. Desde que yo soy coleccionista se me han perdido algunas cosas. Una vez se me perdieron unos boletitos de café y sufrí porque no los encontré, los di por perdidos. Y yo decía, Señor, ¿dónde estarán? Y revisé una y otra y otra y otra vez, como la mujer de la historia que cuenta Jesús, ¿verdad? Que pierde una moneda. Pero eso era un artículo de colección y yo dije, bueno, ni modo. Y lo di por perdido, pero yo lo busqué con intensidad, lo buscaba y lo buscaba, hasta que por allá, después de no sé cuánto tiempo, los encontré y fue una gran alegría. ¿Por qué? Porque era algo significativo para mí. No sé si alguna vez usted ha perdido una clave de internet, de alguna página. Pero cuando uno pierde así algo y le urge para algún trámite, ay, qué complicado. Pero cuando a uno le urge y uno no recuerda la clave, es serio. ¿Qué cosas ha perdido usted que ha tenido que buscar intensamente porque realmente eran relevantes? ¿O qué cosas ha perdido usted que no ha buscado intensamente porque dejaron de ser importantes? En los Salmos 42 y 43, algunos escritores dicen que es como si fuera un solo salmo. En algunas Biblias el Salmo 43 no tiene como el título, ¿verdad? Pero el Salmo 42, y hago esta breve introducción, o sea, describe el intenso deseo del salmista de tener comunión con Dios. Y refleja el estado anímico por la falta de esa comunión. Según un par de versículos que están en este salmo y muchos comentaristas bíblicos, se dice que el salmista extraña poder estar adorando al Señor con la congregación. Recordemos que en el Antiguo Testamento, desde que el Señor le entrega a Moisés el diseño del tabernáculo, la presencia de Dios residía en ese lugar. Y ya fuera el tabernáculo o el templo,
la presencia de Dios estaba, o sea, para el pueblo estaba centrada ahí. Y solo los sacerdotes que les correspondía podían entrar al tabernáculo. Y solo una vez al año entraba uno al lugar santísimo, ¿verdad? Porque para nosotros hoy es distinto. Hoy nosotros sabemos que el velo se rasgó, que ya no, Dios no está en un solo lugar, sino que está en todas partes y accesible para todos nosotros. Y nosotros podemos buscar de su presencia en cualquier sitio. Porque eso es uno de los beneficios de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el velo se rasgó y podemos entrar con confianza ante el trono de gracia. Y entonces el salmista refleja su estado anímico por esa falta de comunión con Dios. O sea, él se siente mal. Ojalá nosotros, la iglesia, los cristianos, tuviéramos esa misma sensación de necesidad de búsqueda de la comunión con Dios cotidianamente. Porque nos alejamos y cuando nos damos cuenta hemos dejado de buscar a Dios. Hemos dejado de estudiar su palabra con la expectativa de que Él nos hable, nos guíe. Hemos dejado de orar, hemos dejado de tener momentos de intimidad con Él. Y a veces hasta descuidamos la parte de la reunión congregacional donde buscamos juntos la comunión con Dios. Y la disfrutamos. Y el salmista describe eso. Yo sé que usted ha escuchado por lo menos un versículo de ese salmo. El salmista expresa en los salmos 42 y 43, uniéndolos, en primer lugar, el recuerdo de tiempos mejores. Extraña esos momentos. En segundo lugar, nos habla de un presente turbulento, ¿verdad? De un momento difícil. Y pasa a hablar de un futuro anhelado, que es un futuro de comunión con Dios. Entonces vamos a ver los primeros versículos del Salmo 42, que correspondería a esta parte que hemos llamado el recuerdo de tiempos mejores. Dice así, esta versión de la Nueva Versión Internacional dice: cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. La versión Reina Valera dice: como el ciervo brama, ¿en qué? Por las fuentes, por la corriente de las aguas. Así clama mi alma por ti, Señor. Ve, es que yo no sé si yo me la sé en 95. Bueno, o si la estoy confundiendo con la canción de Marcos Witt, ¿verdad? Que es de esa época también. Dice: cual ciervo jadeante en busca del agua. Ahora sí, imagine usted un siervo, o sea, no es un servidor, ¿verdad? Siervo de servir es con S, siervo de animal es con C. Un siervo jadeante, un animal jadeante con sed, buscando agua. Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Y entonces es alguien que está en un proceso de búsqueda de Dios. No necesariamente es alguien que se apartó del Señor, sino es alguien que siente una necesidad de saciar su sed de comunión con Dios. El verso 2 dice: tengo sed de Dios, del Dios de la vida. La pregunta es: ¿cada cuánto tiene usted sed de Dios? ¿A cuántos en la mañana no les puede hacer falta un cafecito recién hecho? Vea, hay gente que si no se lo toma pasa el día de malas.
pasa el día, o sea, el famoso dolor de cabeza por no tomar café. Y entonces alguien podrá decir, yo por eso dejé de tomar café, ahora tomo té. Ahora tomo un batido, y Dios guarde no se tome el batido. O sea, todos empezando el día necesitamos de bebida y alimento, cada uno con sus costumbres. Pero posiblemente aquí todos desayunamos. Pero el salmista dice, tengo sed de Dios. La pregunta es si nosotros en el día a día nos despertamos y transcurre el día con una sed de Dios, de encontrarnos con Dios, de buscar a Dios. La semana pasada hablábamos de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, de buscar a Dios en todo tiempo. Y hoy nosotros tenemos que revisarnos. O sea, si yo todos los días tengo necesidad de que Dios me hable a través de su palabra o no. Porque si yo no busco su palabra, yo no estoy teniendo sed de Dios. Si yo no le busco en oración, yo no estoy teniendo sed de Dios. ¿Alguna vez usted ha querido hablar con alguien? Dice, uy, necesito hablar con alguien. ¿Y ya lo llamó? No. ¿Qué es esa necesidad tan rara? Porque si uno siente una necesidad de tener comunicación con alguien y tiene los medios para tener comunicación con alguien, lo lógico es que uno haga algo por comunicarse. Pero si yo no hago nada, es como cuando uno se ve con un amigo de juventud, con un excompañero de colegio. Uy, tenemos que hacer algo. Alguien que tal vez tiene muchos años de no ver, que lo conoció en una iglesia, que servimos juntos. Tenemos que reunirnos en un grupo ahí de pastores que estamos. Alguien, tenemos que reunirnos. Sí, yo pongo mi casa. Bueno, pero esperemos que pase el Navidad y en enero, empezando enero, nos vemos. Y se quedó en hablar. Porque no es como una necesidad real. Sí, ahí estamos hablando para reunirnos y no habla uno. A veces tratamos a Dios peor que eso y le hacemos a un lado de nuestra vida porque no estamos teniendo esa sed insaciable de su presencia. Y el mismo salmista se hace la pregunta, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Recuerde el concepto del Antiguo Testamento, presentarme ante Dios era ir al lugar donde moraba la presencia de Dios. No es que la presencia de Dios estaba limitada a un espacio físico, es que era la forma que Dios había escogido para que su pueblo le buscara. Digamos, el templo se diseñó para ese propósito, para que el pueblo de Israel se acercara a Dios y que también pudieran venir por el ejemplo de Israel de todas las naciones de la tierra. O sea, nunca fue el propósito que unos cuantos acapararan la presencia de Dios, es que fuera un lugar accesible para todos. Y entonces todo el sistema de rituales o de fiestas tenían ese propósito, que el pueblo viniera a encontrarse con Dios. Gracias a Dios nosotros ya no estamos sujetos a ese sistema de fiestas del Antiguo Testamento. Son para nosotros un modelo de lo que Dios iba a traer después con Jesucristo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Y a veces venimos a la iglesia sin deseos de encontrarnos con Dios. Porque en el tiempo de adoración estamos en otra cosa. En el tiempo de predicación estamos en otra cosa. Y siempre nos distraemos. Vea, yo soy alguien sumamente falto de concentración. A mí cualquier cosa me saca de lo que tengo que hacer.
cualquier cosa. Y si aquí, yo lo he dicho muchas veces, pasa una mosca y yo la veo, posiblemente diga algo de la mosca. Bueno, algunos estuvieron un día que me comí, no sé qué era, un bichito. Hasta ahí subí el video, porque como quedó en video, entonces subí le puse un blooper pastoral, ¿verdad? Y entonces ya me dispersé y me acordé de aquel expresidente nuestro, que se comió una, pero ese la saboreó y hizo, y dijo, me la comí, ¿verdad? Y yo dije, para que vea que no es el único, ¿verdad? Entonces ese día yo hablé de ese presidente. Y bueno, fue un momento chistoso. No sé realmente qué era como una avispilla o algo así. Y me la comí. Y eso me distrajo, obviamente. Pero a mí cualquier cosa me distrae. O sea, yo necesito estar muy concentrado en algo. Entonces, y me cuesta, de veras. A mí me cuesta. Pero si a mí me cuesta concentrarme, yo tengo que hallar los espacios para poder tener comunión con Dios. Pero cuando a uno le interesa algo, uno hace. O sea, para la persona que el fútbol es importante, va a sacar tiempo para ver el partido, para ir a la mejenga o para ir al estadio. Y hay cristianos que son más fieles en el estadio o en la mejenga que con la iglesia. Y peor aún, son más fieles en las cosas que les gustan que con su relación con Dios. Les puede faltar un tiempo devocional, pero dejar de ir al gym, perderme la miniserie. Y uno tiene que evaluar. Decía un comentario que más o menos la pregunta que aquí hace el salmista es: ¿cuándo me presentaré en persona en el templo para adorar de nuevo? Era alguien que extrañaba esos momentos de comunión con Dios en el templo. La traducción en lenguaje actual dice el verso 2, dice: tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Déjeme darle la noticia: usted hoy no necesita buscar un templo. Bueno, nosotros no tenemos templo. Usamos un salón de eventos. Y a la gente le parece raro. Aquí, dependiendo de la temporada, entre semana, aquí esto sirve para seleccionar cases. Aquí dan clases de zumba, entre otras cosas. Pero también hay reuniones de la iglesia. Hay un grupo que se reúne a estudiar la Biblia. Estamos nosotros, los domingos, los sábados. Pero no es necesario el concepto del templo como ese lugar donde está la presencia de Dios. Y no por haber un altar significa que en el altar está más cerca la presencia de Dios que en la última banca o en la última silla. Dios habita en medio de su pueblo. Y si usted es parte del pueblo de Dios, Dios habita en medio suyo, en su casa, donde quiera que usted va, porque el templo del Espíritu Santo somos ahora nosotros. Tenemos nosotros el anhelo de encontrarnos, de estar con el Dios de la vida. Tenemos esa necesidad insaciable de buscarle y de reunirnos con otros cristianos para adorarle. El verso 3 dice: mis lágrimas son mi pan de día y de noche. O sea, por alguna razón fueron privados de esa posibilidad de ir al templo. Dice: mientras me echan en cara a todas horas. O sea, gente burlándose. ¿Dónde está tu Dios? Vea usted todo deprimido porque no puede ir al templo. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Verso 4.
recuerdo esto y me deshago en llanto. Es alguien que literalmente lloraba, que estaba prácticamente en un estado de depresión por no poder congregarse y adorar a Dios como lo había hecho. Recordemos que quien lo escribe es un salmista, es alguien que dirigía al pueblo en adoración. Dice, yo solía ir con la multitud. Entonces imagínese usted alguna de las fiestas judías. Dice, y los conducía a la casa de Dios. Se dice que para algunas fiestas, cuando el pueblo venía al templo, venían cantando, y hay salmos que se cantaban en ese camino hacia las fiestas. Dice, yo los conducía a la casa de Dios, y entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. No hay razón alguna para que nosotros no busquemos a Dios, no disfrutemos de estar con otros adorándole, o en lo privado expresemos nuestra alegría y nuestras acciones de gracias celebrando el amor de Dios, su majestad, su santidad. Usted y yo tenemos la posibilidad de elegir qué música cantamos en la casa, qué música escuchamos en el bus. Por favor, no cante en el bus. Usted ha visto esa gente, ¿verdad? A veces de un pronto a otro oigo yo a alguien pasando frente a la casa y sobre todo gente que le gusta como yo no sé por qué, gente que le gusta como el hip hop o el rap, y entonces a veces van así con unos audífonos y cantando a todo galillo, y yo, y si supiera este hombre lo feo que hace, y gritan. Y a veces aquí en la iglesia, que es el espacio ideal para adorar juntos, pero hoy con tanta herramienta usted puede convertir su casa en un lugar de adoración. Escuchar música cristiana no es sinónimo de adorar, porque usted solo puede poner música cristiana, pero en el fondo no hay adoración genuina, ¿verdad? Y aquí el salmista dice que se siente mal por no poder hacer esto. Dice, ¿y a quién debe acudir una persona que se siente desanimada y en soledad? Bueno, el mismo salmista se da la respuesta en el verso 5. Dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Entonces está diciendo, yo voy a poner mi esperanza y lo voy a alabar. Tengo la determinación de alabar a Dios, aunque no pueda ir al templo, porque Él es mi Salvador y mi Dios. Si el Señor es su Salvador y su Dios, busque adorarle, ponga en Él su esperanza, aunque tenga aflicción, aunque tenga angustia, aunque tenga emociones que le hagan sentir mal. No deje de buscar la presencia de Dios. Dice John Piper, la batalla contra el desánimo es una batalla por creer las promesas de Dios. Y esa fe en la gracia venidera de Dios viene al oír la palabra. Si usted está como desanimado en su vida cristiana, busque a Dios, lea su palabra. No permita que las circunstancias minen su fe y su relación con Él, sino que sea intencional en hacerlo. A partir del verso 6 viene lo que puede llamarse como un presente turbulento, que es lo que está viviendo el salmista. Pero él varias veces recuerda esto: ¿por qué voy a angustiarme? ¿Por qué voy a inquietarme? Voy a poner en Dios mi confianza. Varias veces, 3 veces. En el verso 6, en la primera parte dice, me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti. Cuando estemos angustiados por algo, seamos responsables con lo que está causando nuestra angustia. No lo menospreciemos.
pero no se ahogue en la circunstancia que le está ocurriendo. Ponga su mirada en el Señor. Me siento sumamente angustiado. Y es que acá debemos recordar que los salmos son poemas, son canciones. Y se hablaban o se cantaban en voz alta. Pero también son lecciones que Dios nos da. Y aquí el salmista dice, yo puedo estar en un momento que me genera angustia, siento eso, pero en medio de mi angustia voy a enfocarme en Dios. Voy a enfocarme en Dios. El verso 8 dice, esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Qué lindo. Que de día el Señor mande su amor. ¿Qué cree usted que pueda resolver el amor de Dios? ¿Qué cree usted que pueda superar el amor de Dios? ¿Qué puede ser más grande que el amor de Dios? El amor de Dios es inagotable, es eterno, es perfecto. Dice la palabra que el verdadero amor echa fuera el temor. Dice que esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor y de noche su cántico me acompañe. Este verso 8 en la Reina Valera del 95 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Qué hago yo si me siento angustiado? Oro. Me dirijo al Dios, no solo el Dios de la vida, sino es el Dios de mi vida, mi Dios, mi Señor, mi Padre. Confiado en que Él envía su amor, su gracia, su misericordia, de su bondad en medio de mi tormenta. Y dice, y de noche su cántico estará conmigo, y de noche su canto me acompañe. Qué importante es que nosotros podamos hacer lo que se nos dice en el Nuevo Testamento, que hablemos entre nosotros con cánticos, himnos y ¿qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Sabes que el cantar no es ajeno a la vida cristiana y el entonar adoración a Dios no solamente me permite expresar lo que yo siento por Dios, sino es renovador. Cuando lo hago de todo corazón, yo puedo cantar por cantar sin sentir nada, pero si yo lo hago buscando a Dios, Dios va a actuar en mi vida. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? El salmista la está pasando mal. Antes leímos que se burlaban de él. ¿Dónde está su Dios? Sí, no es que usted confía en Dios. De usted que sirve a Dios no ve pasando esas. Yo no sirvo a Dios porque la pase bien o la pase mal. Sirvo a Dios porque le amo, porque Él me amó primero.
¿Alguna vez usted no ha sentido esa misma pregunta? O sea, Señor, o sea, ¿será que te olvidaste de mí? O sea, delante de mis enemigos, o sea, Señor, no me dejes en vergüenza, estoy quedando mal. Es más, el que está quedando mal es usted. O sea, ¿cuántas oraciones hicieron algunos diciéndole a Dios, Señor, Moisés, cuando Dios le dice, no, dejemos esta gente aquí, vamos y levantamos otro. Y Moisés intercede por el pueblo y le dice, vea, Señor, pero ¿qué van a decir las naciones de la tierra? Que tú que escogiste este pueblo. Por eso es que no sirve ocultar las emociones. El verso 10 es un verso duro y dice, mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Pero el salmista regresa a las mismas preguntas que parecieran ser retóricas y llega a la misma respuesta una vez más. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Lo que me genera angustia, lo que me genera vergüenza por causa de los adversarios, de las circunstancias que paso, no me angustio. La Reina Valera dice, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Pero primero le dice, roca mía, o sea, eres el fundamento sólido en el cual estoy parado. Pero él siente como que le han olvidado. Dice Félix Ortiz sobre este salmo, dice, lo percibo como una invitación a ser intencional, a buscar a Dios a pesar de que posiblemente, muy posiblemente, las fuerzas y las ganas no nos acompañen. Sin embargo, el intencionalmente centrarnos en el Señor puede producir en nosotros un cambio de enfoque que puede tener un efecto sanador y balsámico sobre nuestra situación emocional y espiritual. Por eso tenemos que buscar a Dios, porque en la presencia de Dios Él sacia nuestras necesidades, Él sana nuestras heridas espirituales o emocionales, Él renueva nuestras fuerzas. Y luego viene en el Salmo 43 el futuro anhelado. Vamos a leer un par de versículos. En el Salmo 43 el salmista reconoce a Dios como su juez, como su libertador, como su Señor, como su fortaleza, y decide, a pesar de las circunstancias, alabar a Dios y confiar en Él. Dice así, verso 3, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. El futuro anhelado es un futuro donde Él clama por la dirección de Dios, porque el Señor envíe su luz y su verdad. Su verdad, recordemos que la encontramos en la palabra. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que ellas me guíen a tu monte santo, a tu presencia, que me lleven al lugar donde tú habitas. Y le dice, Señor, quiero estar donde tú estás, quiero encontrarme contigo. Verso 4 dice, llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite. El que las circunstancias lo tienen angustiado, reconoce que en la presencia de Dios, ante el altar de Dios, encuentra alegría y deleite. Y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. Porque ha decidido buscar a Dios para adorarle. Y nuevamente, en el verso 5, vuelve a hacer la pregunta, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré, porque Él es mi Dios.
y mi Salvador. Dice el comentario bíblico siglo XXI, dice, las circunstancias son una amenaza, pero la fe revive. Dios es aún mi Dios. Su amor sigue siendo una realidad. La alabanza y oración continúan. Las preguntas que parecen ser quejas, que expresan aflicción y que no tienen respuestas, se convierten en ocasiones no para tenerse lástima, sino para orar. Es tiempo de hacer una búsqueda intensa. Y yo no sé cuáles son sus circunstancias y yo no sé si usted ha estado buscando la presencia de Dios. Pero yo sé que usted y yo tenemos tanta necesidad de Dios como aquel siervo que está buscando las corrientes de las aguas para saciar su sed.